Milagros eucarísticos en el mundo. De la Exposición Internacional del Beato Carlo Acutis. Milagro Eucarístico de Bolsena, Italia. Las modernas investigaciones históricas confirman los más antiguos testimonios acerca del milagro sucedido en el verano de 1264, el milagro por el que fue instituida la fiesta de Corpus Christi. Un sacerdote de Bohemia, Pedro de Praga, se dirigió a Italia con el fin de obtener una audiencia con el Papa Urbano IV, quien durante el verano se había trasladado a Orvieto, junto con sus cardenales y numerosos teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino. Pedro de Praga, luego de haber sido recibido por el Papa, emprendió el camino de regreso hacia Bohemia, pero en el camino se detuvo en Bolsena, donde celebró la misa en la iglesia de Santa Cristina. En el momento de la consagración, mientras el sacerdote pronunciaba las palabras que permiten la transubstanciación, sucedió el milagro, descrito así en una placa de mármol. De pronto, aquella hostia apareció visiblemente como verdadera carne de la cual se derramaba roja sangre excepto aquella fracción que la tenía entre sus dedos, lo cual no se crea que sucedió sin misterio alguno, puesto que era para que fuese claro a todos que aquella era verdaderamente la hostia que estaba en las manos del mismo sacerdote celebrante cuando fue elevada sobre el cáliz. Gracias a este milagro, el Señor fortificó la fe de Pedro de Praga, sacerdote de grandísima piedad y moral, pero que lamentablemente dudaba de la real presencia de Cristo velado en las especies, es decir, en las apariencias sensibles del pan y del vino. La noticia del milagro se difundió inmediatamente y tanto el Papa como Santo Tomás de Aquino pudieron verificar el milagro. Luego de un atento examen, Urbano IV no solo aprobó su autenticidad, sino también decidió que el Santísimo Cuerpo del Señor fuese adorado a través de una fiesta particular y exclusiva. Es así que decidió, a raíz de este milagro eucarístico, instituir la fiesta del Corpus Christi en toda la Iglesia Universal. En sus palabras, para que este excelso y venerable sacramento fuese para todos un peculiar e insigne memorial del extraordinario amor de Dios por nosotros. El pontífice le encargaría a Santo Tomás la composición de un himno para la fiesta del Corpus Christi conocido como el Pange Lingua y cuyas dos últimas estrofas, el Tantum Ergo, son cantadas como antífona antes de la bendición solemne con el Santísimo Sacramento. También le pediría al santo la creación de la liturgia que acompañaría la bula Transiturus de hoc mundo ad patrem, en donde se exponen las razones de la importancia de la Eucaristía, es decir, la presencia real de Cristo en la sagrada hostia consagrada.